Durante más de 3000 años, el Consejo Galáctico creyó controlar el destino de la galaxia. Ponían fin a las guerras, redibujaban las fronteras, decidían quién prosperaba y quién desaparecía. Estaban orgullosos de ello, demasiado orgullosos. Y fue precisamente ese orgullo lo que les hizo ignorar al único hombre en la sala, que no estaba allí para discutir, sino para advertir. Drebacon esperó. Viejo, más viejo que la mayoría de los líderes que alguna vez pasaron por ese salón. Lo suficientemente viejo como para recordar una época en que ciertas regiones de la galaxia no eran rutas comerciales, sino zonas de conflicto. Lo suficientemente viejo como para haber leído relatos antiguos con sus propias manos. Relatos que otros consideraban leyendas. Y cuando finalmente le llegó la palabra, no alzó la voz. Hace 10.000 años. Algunos delegados ni siquiera miraron. Así es como comenzaron las viejas historias. Y las viejas historias fueron ignoradas. Una especie llamada Urati atacó un asentamiento humano. Un breve descanso. 43 personas. Alguien se rió, bajo, desinteresado, como alguien que escucha algo irrelevante. Porque eso era lo que parecía. Un pequeño incidente, del pasado, insignificante. Pero Drebacon no reaccionó. Continuó. Los Urati creían que estaban enviando un mensaje. Ahora, algunas personas han cambiado de opinión. Y los humanos entendieron el mensaje. Otra pausa. Esta vez será más largo. Pero no respondieron como se esperaba. La reunión continuó. Surgieron otros temas. Se tomaron otras decisiones. Y la sensación de normalidad regresó, como siempre. Pero en algún lugar, lejos de ese salón, en una habitación sin ventanas, donde el silencio era absoluto, una mujer miraba fijamente una pantalla con solo 3 líneas. Y al leer esas palabras, ella no mostró enfado. Ni siquiera tengo miedo. Él simplemente decidió. Y en ese preciso instante, sin previo aviso, sin ninguna declaración, algo ha comenzado. Algo que nadie en el consejo podía ver todavía. Pero ya estaba en marcha. Y eso no iba a parar. Ahora dime, si hubieras estado en esa habitación, ¿también habrías ignorado la advertencia? ¿O te habrías dado cuenta de lo que iba a suceder? Deja un comentario abajo, porque la mayoría de la gente allí optó por ignorarla. Y quizás ese fue su mayor error. El tiempo pasó, y no pasó nada. No apareció ninguna flota en las fronteras del territorio. No se escuchó ninguna transmisión urgente a través de los canales diplomáticos. Ninguna amenaza, ningún ultimátum, ninguna reacción. Y esa fue la primera señal de que algo andaba muy mal. Porque a lo largo de la historia registrada de la galaxia, hubo un patrón. Siempre hubo un patrón. Cuando una especie sufría la captura de sus miembros, la respuesta se producía en etapas predecibles. Primero, la indignación pública. Luego, las demandas formales. Después, la movilización militar. Y finalmente, tensas negociaciones que culminaban en algún tipo de acuerdo. Así es como funcionaba. Siempre ha sido así. Pero esta vez, los humanos no siguieron el guión. En el seno del Consejo, la falta de respuesta se interpretó inicialmente como una señal de debilidad. Están ganando tiempo, dijo uno de los delegados con seguridad. Probablemente se enfrentan a conflictos internos. Otro coincidió. O intentar evitar un conflicto mayor. Eso es común en las especies emergentes. El canciller simplemente asintió. Todo tenía sentido, dentro de la lógica que conocían. Y quizás ese fue el mayor problema. Porque nadie allí consideró la única posibilidad que realmente importaba. Y si eso no fue un retraso, pero la estrategia, han pasado 3 meses, y el silencio continuó, pero no fue un silencio vacío. Era un silencio que estaba ocupado, disfrazado, casi invisible. En una habitación discreta, alejada del bullicio político del Consejo, un diplomático llamado Fez revisaba informes. No era el más poderoso, ni siquiera los más influyentes, pero era observador. Y a diferencia de los demás, él no prestaba atención a lo que estaba sucediendo, pero en lo que no era. Abrió el primer informe. Movimientos diplomáticos humanos en sistemas cercanos al territorio del sindicato Velari. 7 visitas, oficiales, fresco, nada hostil. Su primera reacción fue sencilla, alivio, estaban hablando. Pero algo no cuadraba. Lo leyó de nuevo. Desacelerar, presta más atención. Las reuniones no trataban sobre el incidente, no se trataba de los rehenes, no se trataba de negociación. Eran relacionales. Largas conversaciones sobre comercio, infraestructura y acuerdos antiguos. Como si lo fueran, construir algo.
o aprender algo. Feth marcó el informe. Un pequeño detalle, pero lo suficiente como para resultar molesto. Abrió el siguiente. Rutas comerciales humanas. 43 barcos. Cambios sutiles. Nada drástico. Pero cuando sus caminos se superpusieron, el patrón apareció. Las rutas abandonadas eran precisamente las que abastecían a sectores críticos de la Unión. Combustible, suministros, logística. No se había bloqueado nada. No se había producido ningún ataque. Pero, poco a poco, se estaba evitando todo. Es como si alguien le hubiera aplicado un torniquete, lo suficientemente despacio como para que el paciente no se diera cuenta. Feth sintió algo extraño en el estómago. Todavía no era miedo, pero fue incómodo. Pasó al tercer informe. Solicitudes de información. 14 especies más pequeñas. Datos sobre infraestructura, depósitos de combustible y rutas de evacuación. Todo está dentro del marco legal. Todo normal. Hasta que miró el mapa. Todas las especies estaban ubicadas en torno a puntos estratégicos de la Unión. Todo, sin excepción. Ahora, el silencio ya no parecía vacío. Parecía organizado. Feth se recostó en su silla. Y por un momento no vio ningún informe. Él vio un patrón. Esto es todo. Paciente. Es extremadamente preciso. Lo llevó todo ante el canciller. Él explicó. Él mostró los datos. Él ató cabos. Pero mientras hablaba, ya sabía la respuesta que iba a recibir. El canciller escuchó hasta el final. Calma, confianza. Y cuando Feth terminó, ya se conoció el veredicto. Tienen miedo. Así de simple. Están intentando ganar tiempo. Cuando su situación política interna se estabilice, negociarán. Feth frunció ligeramente el ceño. No establecieron ningún contacto. No se abrió ningún canal de comunicación. Lo harán, respondió el rector sin dudarlo. Siempre lo hacen. Era lógico, fue constante, era cómodo, pero Feth salió de esa habitación con una sensación que no podía ignorar. Algo andaba mal. Y no era el único. Más tarde, buscó a Drebacón. El anciano ya lo estaba esperando. No es de extrañar, pero con resignación. Como alguien que ya conocía ese momento. Feth no perdió el tiempo. Lo explicó todo. Los informes, los estándares, las rutas, las visitas. Silencio. Cuando terminó, el anciano permaneció en silencio durante unos segundos. Y entonces dijo, con una calma que heló la habitación. Estás mirando las cosas correctas. Feth se inclinó hacia adelante. ¿Es suficiente? Drebacón respiró hondo. No. Un profundo silencio se apoderó del lugar. Lo que están viendo, continuó, es solo el principio. Feth sintió el peso de esas palabras. ¿El comienzo de qué? Drebacón finalmente lo miró directamente, y en sus ojos no había duda. La fase de preparación. Feth permaneció inmóvil. No están decidiendo qué hacer, dijo el anciano lentamente. Ya lo han decidido. Ahora, era miedo, en verdad. Entonces, ¿qué están haciendo? Drebacón respondió sin dudarlo. Construir el camino, para hacerlo sin que nadie se dé cuenta. El aire parecía más denso. ¿Cuánto tiempo tarda esto? Esta vez, el anciano tardó un poco más en responder, como si eligiera cuidadosamente cada palabra. Tiempo suficiente. Una pausa. Para que cuando se den cuenta, se inclinó ligeramente. Quizás ya sea demasiado tarde. Feth tragó saliva con dificultad. ¿Y por primera vez, lo entendiste? Eso no fue una reacción. Fue un proceso. Esto es todo. Silencioso e imparable. Pero había algo peor. Mucho peor. Porque si eso fuera cierto, por lo tanto, el consejo no se enfrentaba a un conflicto. Me enfrentaba a algo que no reconocería, hasta que ya esté sucediendo. Y en algún lugar muy lejano, lejos de reuniones, debates y suposiciones, una mujer seguía trabajando en silencio, sin prisas, impecable. Piezas móviles que nadie podía ver, en un juego que nadie allí entendía todavía. Y la pregunta que empezó a surgir, aunque nadie tuviera el valor de hacerlo, era simple y aterrador. ¿Cuándo empezó exactamente todo esto? Lo más peligroso de todo, no era lo que estaba sucediendo. El problema era que seguía pareciendo que no pasaba nada. En el consejo, la rutina continuó. Las reuniones eran abiertas, se celebraban debates, se votaban decisiones, y la sensación de control permanecía intacta. Para la mayoría, el silencio humano ya no era un misterio, sino simplemente una demora.
Una demora incómoda, pero comprensible. Y cuando algo se vuelve comprensible, deja de ser una amenaza. Pero fuera de ese salón, la realidad se movía en otra dirección, y esta vez más rápido. Los primeros indicios concretos comenzaron a aparecer dentro de la propia Unión de Velari. Informes breves, casi insignificantes, retrasos logísticos por aquí, contratos no renovados por allá, pequeños fallos que, aislados, no significaban nada. Pero juntos, formaron algo difícil de ignorar. En una de las estaciones de repostaje, un oficial observaba los datos con el ceño fruncido. ¿Dónde están los envíos? Nadie sabía cómo responder con claridad. Los contratos seguían vigentes, sobre el papel, todo funcionaba, pero en la práctica, las entregas estaban disminuyendo. Despacio, con discreción, como si alguien estuviera cerrando un grifo, gota por gota, sin alarde, sin explicación. Mientras tanto, en los niveles más altos del sindicato, los informes fueron recibidos y archivados, porque no había crisis, aún no. La palabra crisis exige urgencia, y no había ninguna urgencia, solo había incomodidad. Y la incomodidad puede ignorarse, por un tiempo, pero no por mucho tiempo. Mientras tanto, Fez continuó observando, ahora con más atención, más precaución, y más miedo. Comenzó a conectar ideas que antes parecían demasiado distantes, como para relacionarlas. Haz visitas diplomáticas, cambios comerciales, solicitudes de información, y ahora, pequeños fallos logísticos. Era como ver cómo desmantelaban una máquina, sin que nadie alrededor se diera cuenta. Pieza por pieza, función por función, hasta que un día, ella simplemente se detendría. Pero lo más inquietante fue precisión. No se estaba destruyendo nada, no se estaba atacando nada. Todo estaba sucediendo remoto, como si la unión estuviera siendo eliminada lentamente de la misma ecuación que la sustentaba. Fed regresó en busca de Drebacón. Esta vez no había duda en su voz. Sucedió, dijo. El anciano levantó la vista. No, respondió con calma. Está sucediendo. Fed respiró hondo. Ya han empezado, ¿no? Drebacón asintió levemente. Empezaron en cuanto recibieron la noticia. Un profundo silencio inundó la habitación. Fed pensó en el comandante humano. Aquella figura desconocida que nunca había visto antes, pero que ahora parecía estar en todas partes a la vez. ¿Quién está al frente de esto? Drebacón no respondió de inmediato. Pero cuando respondió, su voz transmitía algo diferente. Respeto. Alguien que no necesita demostrar nada. La respuesta no trajo consuelo. Eso solo profundizó el misterio. Sobre eso, en una habitación sin ventanas, iluminada únicamente por frías pantallas. La comandante Voss no alzó la voz. Él no daba discursos. No mostró ninguna emoción. Ella simplemente trabajó. Frente a él, múltiples capas de datos estaban organizadas como un organismo vivo. Mapas, conexiones, dependencias. Cada línea, un punto de presión. Cada nombre, una variable. Cada decisión tiene una consecuencia. Y en el centro de todo, una lista. En el principio, 12 nombres. Muchos más. No eran objetivos. No eran enemigos. Eran pedazos. Partes de un sistema que debían comprenderse antes de poder desmontarlo. Ella observaba todo con la calma de alguien que ya sabía cómo terminaba la historia. Y yo me dirigía hacia él. Un oficial entró en la habitación, vacilante. Comandante, deberíamos emitir una declaración pública. Ni siquiera miró. No. La respuesta era sencilla, definitiva. Pero señora, el Consejo necesita algo para reaccionar. Entonces alzó la vista. Y allí había algo frío, necesario. Y no vamos a permitirlo. El oficial vaciló. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ella volvió a mirar las pantallas. Estamos eliminando opciones. La frase quedó suspendida en el aire. Pesado, difícil de entender, pero imposible de ignorar. Porque en ese momento, en algún lugar dentro del territorio de la Unión, 3 especies comenzaron a recibir visitas. No eran soldados, no eran amenazas. Eran negociadores, consultores, expertos, personas que hablaban en voz baja, y ofreció mucho. Nuevos acuerdos, mejores condiciones, más seguridad, más ganancias, sin requisitos, sin imposiciones, simplemente mejores opciones. Y cuando ofreces una mejor opción, no es necesario forzar la decisión. Sucede por sí solo. La primera especie fue aceptada en pocos días. El segundo tardó un poco más. El tercero, él se resistió.
Pero solo hasta que te des cuenta de que quedarte donde estabas ya no tenía sentido. Y entonces, sin guerra, sin traición manifiesta, sin conflicto directo, todo el flanco de la Unión simplemente dejó de existir. No porque fuera destruido, pero porque fue abandonada. Y en el Consejo nadie entendía aún lo que eso significaba. Pero algunos estaban empezando a sentirlo. Comenzaban a darse cuenta de que el silencio no era vacío. Fue una estrategia. Y cada día pasa sin respuesta. No fue un retraso, fue un progreso. Esto es todo, necesario, irreversible, y quizás lo más aterrador de todo. El problema era que aún no se había producido ninguna acción que pudiera calificarse de ataque. Nada que justifique una reacción. Nada contra lo que se pudiera luchar. Y eso planteó una pregunta. Una sola pregunta comenzó a resonar en la mente de los más atentos. ¿Cómo se lucha contra algo quien no parece estar peleando? El miedo no llegó de golpe. Se extendió, lentamente, en silencio, casi imperceptiblemente. Como el frío que entra por una puerta abierta olvidada. Y cuando alguien se da cuenta, ya ha llenado toda la habitación. Inicialmente, todavía existía confianza dentro de la Unión Belari. Se estaban produciendo problemas logísticos. Los contratos estaban cambiando. Los aliados se estaban reposicionando. Nada de esto era nuevo. Nada de eso aislado era peligroso. Pero lo que nadie quería admitir, lo cierto es que esto no ocurría de forma aislada. Por primera vez, alguien puso todo sobre la misma mesa. Informes financieros, transacciones comerciales, cambios diplomáticos, pérdida de socios. Y cuando miraron, no presenciaron ningún evento. Vieron un patrón, un dibujo, una línea invisible que lo conecta todo. Y en el centro de esa línea, un silencio que ya se había prolongado durante meses. El comandante de la flota, Mevett, fue uno de los primeros en comprenderlo. Ella no era política, él no era diplomático, era práctico, y con la suficiente práctica como para reconocer cuando algo andaba mal, incluso antes de saber exactamente qué era. Analizó los informes de combustible. 6 de las 9 flotas avanzadas están operando al límite de su capacidad. No se ha confirmado ningún reemplazo. No hay un cronograma definido. Aquello no fue un retraso cualquiera. Fue ausencia. Abrió otro informe. Los financiadores retiran su apoyo. No todos ellos, pero los más grandes, los más importantes. Y lo más extraño, sin conflicto. Ninguna acusación, sin justificación pública. Solo una salida. Como inversores que abandonan el barco, no porque ya esté hundido, pero porque saben que se va a hundir. Mevett permaneció en silencio durante unos segundos, y entonces dijo, sin dirigirse a nadie en particular, «Ya estamos en esta guerra». Una pausa. Simplemente no lo sabíamos. Mientras tanto, en el Consejo, la tensión comenzaba a filtrarse por las grietas. Pequeñas cosas, delegaciones que antes eran firmes, ahora eran neutrales, presente pero distante, opinando menos, evitar posiciones, sobre todo cuando el asunto involucraba al sindicato. El canciller se dio cuenta, y eso le molestaba. Depende de la previsibilidad. Y por primera vez en mucho tiempo, las respuestas no llegaban como debían. Comenzó a ejercer presión. Reuniones privadas, conversaciones directas, intentos de reafirmar alianzas. ¿Pero qué recibió? Eran respuestas vacías, educado, cuidadosamente neutral. Y eso era peor que la oposición. Porque se puede hacer frente a la oposición, pero la neutralidad es abandono disfrazado. Y por primera vez, el canciller comenzó a sentir algo a lo que no estaba acostumbrado. Incertidumbre. Fett lo observaba todo desde lejos, y ahora ya no tenía dudas. No fue una reacción emocional, era ingeniería. Cada movimiento humano no generó un impacto inmediato. Tendría consecuencias en el futuro. Como una secuencia de fichas de dominó, donde el primero ni siquiera ha caído todavía. Pero el último ya estaba condenado. Intentó volver a contactar con los humanos. Esta vez, más directo, más honesto. Explicó lo que estaba viendo. Dio a entender lo que no podía decir abiertamente. Que el Consejo comenzaba a comprender. Y que tal vez aún había tiempo. La respuesta llegó horas después. Corto, formal. Pero era diferente a cualquier respuesta diplomática que hubiera visto antes. En este momento, no estamos negociando. Fett leyó la frase varias veces. No fue una negativa. No se trataba de hostilidad. Pero además, no fue una inauguración. Fue algo peor. Fue una decisión. Como si la negociación fuera irrelevante en esa etapa.
como si todo eso, si no fuera por los rehenes. Entonces, decidieron aumentar esa presión, para hacer que el problema sea más visible, más público, de máxima urgencia, y sin darnos cuenta, dieron el único paso que nunca debieron haber dado. Se preparó una transmisión, oficial, formal, dirigido al Consejo y a toda la galaxia. Y cuando se emitió, todo cambiaría. Pero no de la forma que esperaban. Porque en ese momento, sin que nadie allí lo supiera, estaban a punto de transformar un problema silencioso. Es algo personal, y cuando algo se vuelve personal para los seres humanos, ya no se trata de estrategia, se trata de consecuencias. Y la pregunta que nadie estaba aún preparado para responder era simple. ¿Lo que sucede cuando obligas a alguien a ser paciente? ¿Dejar de ser paciente? La transmisión comenzó como algo sencillo, revisado, calculado, y en opinión de quien lo autorizó, sumamente ingenioso. Una sala formal, iluminación neutra, símbolos sindicales de fondo. Ninguna amenaza directa, ninguna agresión. Era un mensaje humanitario. Se mostraron los 12 nombres, uno por uno, composiciones, histórico, identidad completa, gente real, vidas reales, transformado en información pública. Simplemente para garantizar la transparencia, dijeron, están a salvo, serán devueltos tras una resolución diplomática. Palabras cuidadosamente elegidas, tono cuidadosamente medido. Todo parecía correcto. Pero hubo un error, un solo error. No entendían lo que estaban haciendo, porque hasta ese momento, la captura de los 12 fue todo un acontecimiento, un incidente, un punto dentro de una estrategia más amplia. Pero al revelar sus nombres, mostrando sus rostros, transformando números en personas, el sindicato no aumentó la presión política, cambiaron la naturaleza del juego. Lo hicieron personal. Y en el momento en que terminó la transmisión, en una habitación tranquila, lejos de todo eso, estabas prestando ayuda. Inexpresivo. Ninguna reacción visible. Ella vio todos los nombres, cada detalle, todo intento de convertir eso en una herramienta. Cuando terminó, ella no dijo nada, no reaccionó, simplemente permaneció en silencio durante unos segundos. Y luego, abrimos tu archivo. A lista. Esa misma lista que comenzó con 12 nombres. Ella rodó hasta el final, y por primera vez se agregaron nuevos nombres. 4. No eran soldados. Ellos no eran los albaceas. Eran quienes tomaban las decisiones. Las 4 personas que habían estado sentadas en una habitación, y se decidió que exponer a esas personas era útil. Escribió los nombres correctamente, sin dudarlo, sin emoción. Y luego, hizo una pausa por un momento, observando, como alguien que entiende exactamente lo que acaba de hacer. Y cerró el expediente, sin comentarios, sin anuncio. Pero en ese momento, algo ha cambiado. No en términos de velocidad, no está en la estrategia, pero en términos de peso. Porque ahora, no se trataba solo de desmantelar un sistema. Se trataba de responsabilidad. Mientras tanto, en la Unión, la reacción no fue inmediata. Y eso hizo que las cosas fueran aún más confusas. Esperaban un impacto. Presión. Respuestas. Pero ¿qué sucedió después? Era el mismo silencio. Pero ahora, más pesado, más incómodo. Como si el vacío tuviera un propósito. Pasaron los días. Y luego, las consecuencias comenzaron. Primero, inversores. 3 de los principales financiadores del sindicato han anunciado su retirada. No hay conflicto, ninguna acusación, sin una crisis pública. Solo una decisión. Informes formales. Términos respetuosos. Pero el significado era devastador. No estaban huyendo de un problema actual. Estaban evitando un problema futuro. Y eso fue mucho peor. Porque eso significaba que alguien ya había visto cómo terminaba esa historia. Y no le gustó. En 4 días, la credibilidad financiera del sindicato se ha derrumbado. Las líneas de crédito se esfumaron. Los acuerdos han sido congelados. Los socios comenzaron a dudar. Y por primera vez, la palabra que nadie quería usar, él apareció. Crisis. Pero aún no había terminado. Porque al mismo tiempo, Flitz comenzó a notar algo que venía sucediendo desde hacía semanas. El combustible no llegaba. 6 de las 9 flotas avanzadas están operando al límite de su capacidad. Bajas reservas, no se admiten reemplazos, no hay solución inmediata. Los informes comenzaron a circular a través de la cadena de mando. Alertas, pedidos urgentes. Pero ahora era demasiado tarde para reaccionar con rapidez, porque aún no había comenzado.
Eso había estado en construcción durante meses, y todo convergió al mismo tiempo. Finanzas, logística, alianzas, todo está fallando, en secuencia, como fichas de dominó cayendo, pero sin que nadie hubiera visto caer al primero. Y cuando alguien finalmente conectó todo, el silencio se convirtió en pánico. El comandante Mebet examinó el conjunto completo de datos, y esta vez no cabía duda. Se acabó. La frase era baja, casi un susurro, pero conllevaba un peso imposible de ignorar. Esto aún no ha terminado. Sobre eso, en el Consejo, el tiempo había cambiado por completo. Ahora ya no era incómodo, era ansiedad, propagación entre especies. Se están evitando las decisiones, se están reconsiderando los puestos, y el canciller, por primera vez, no tenía control. Convocó una sesión de emergencia. Necesitaba reafirmar mi poder, necesitaba demostrar fortaleza. Pero en el fondo, tú lo sabías, algo se había escapado por las grietas. Y no era algo que pudiera resolverse con discursos. Fett lo estaba viendo todo. Y ahora, la pieza final encajó a la perfección. Volvió a leer la respuesta humana. En este momento no estamos negociando. Ahora tenía sentido. No hubo negociación, porque no había necesidad. Negociar implica un intercambio, balance, concesión. Pero eso no estaba equilibrado. Era desmonte. Y cuando estás desmontando algo, no se negocia con él. Tú solo sigue adelante. Y en algún lugar, en una habitación tranquila, Boss seguía trabajando, sin prisas, sin emoción, pero ahora, con aún mayor certeza, porque se había cometido el error. No se puede corregir. Él simplemente acelera lo inevitable. Y lo más aterrador de todo, la razón era que aún no se había librado ninguna batalla, ningún ataque directo. No se ha declarado la guerra. Y aún así, uno de los sistemas más poderosos de la galaxia ya estaba cayendo. Lo cual planteó una pregunta imposible de ignorar. Si esto fuera solo una parte del proceso, ¿cómo sería el final? El colapso no comenzó con un solo evento. Todo comenzó con una revelación. Una sola frase, susurrada en voz baja, dentro de una habitación donde nadie quería ser el primero en admitir la verdad. Ya no tienes salvación. Y cuando surge esa frase, aunque nadie lo repita en voz alta, todo ha cambiado. En la Unión Belari, los informes ya no se ignoraban. Fueron evitados, porque mirarlos significaba enfrentarse a algo que ningún liderazgo estaba dispuesto a aceptar. Ya no había control. Las flotas estaban prácticamente paralizadas, no mediante la destrucción, no como un ataque, pero debido a la falta de combustible que nunca llegó, piezas que no fueron reemplazadas, rutas que simplemente dejaron de existir. Era como intentar mantener vivo un organismo, sin circulación, sin nutrientes, sin flujo. Y lo más desesperado, el problema era que nadie podía identificar al enemigo, porque no había ninguno, no de la forma en que ellos lo entendían. Mientras tanto, en el seno del Consejo, comenzó el intento de reaccionar. Demasiado tarde, pero ya ha comenzado. El ministro de Hacienda convocó una sesión extraordinaria. Urgente, obligatorio. Necesitaba apoyo. Necesitaba reconstruir la coalición. Necesitaba demostrar que aún había poder. Pero sucedió algo inesperado. 2 especies anunciaron que no participarían. No estuvieron ausentes. No estaban no disponibles. Decidieron no ir. Y eso lo cambió todo. Porque la ausencia tiene explicación. Pero él se niega. Se trata de posicionamiento. Es una señal. Es un mensaje. Sin habla. Y todos lo entendieron. El ministro de Hacienda leyó la declaración en silencio. Una vez, luego otro, y durante unos segundos no hubo respuesta. No había forma de responder, porque eso no fue un ataque directo, era algo más peligroso. Fue desapego, el comienzo del aislamiento. Sin embargo, continuó con la sesión, como si nada hubiera pasado, como si aún quedara algo que salvar. Pero cuando tuvo lugar la votación, quedó claro, la coalición ya no existía. No hubo rotura. No hubo rebelión, justo, no hubo suficientes votos. Especies que anteriormente sustentaban, ahora eran neutrales, presente pero ausente. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, el hombre más poderoso del Consejo se dio cuenta de algo sencillo y devastador. Estaba solo. Mientras tanto, Fett hizo su último intento, esta vez sin andarnos con rodeos, sin excesiva diplomacia. Escribía directamente a los humanos. Lo explicó todo.
¿Qué estaba pasando? Lo que ya se había perdido. Y lo más importante, dejó claro que algunos miembros del consejo ahora lo entendieron y querían ayudar. La respuesta llegó horas después. Educado. Lo necesita. Y aún más frío que el anterior. Cuando la situación llegue a un punto en el que la conversación sea productiva, nos pondremos en contacto. Fed se quedó quieto, leyendo esa frase. Una vez, dos, tres. No fue un rechazo, fue algo peor. Era, espera, como si fuera el momento adecuado. Todavía no había llegado, como si... Y por si todo eso no fuera suficiente, y en ese momento comprendió algo que nadie quería aceptar. Los humanos no estaban reaccionando a lo que sucedió. Estaban respondiendo a lo que eso significaba. Y esa diferencia lo cambió todo. Sobre eso, en un lugar muy alejado de las decisiones políticas, un hombre estaba tomando una decisión por su cuenta. El comandante de la estación donde estaban prisioneros los humanos. Gravedad. No era un estratega, no era un líder político, era operacional, práctico y sobre todo, observador. Había estado siguiendo los informes, fallos logísticos, las finanzas se están desmoronando, las alianzas se están desvaneciendo. Y aún sin tener acceso a la imagen completa, él lo entendió. Eso no iba a parar. Y lo peor, la situación no iba a mejorar. Pensó en los 12 prisioneros, en los nombres transmitidos, en una decisión que él no impugnó. Y por primera vez, sintió el peso de ello. No como estrategia, pero como una elección. Y en las primeras horas de esa mañana, solo, sin autorización, sin orden, hizo algo que nadie esperaba. Caminó hacia el ala de contención. Las puertas se abren una a una. Sin anuncio. Los 12 humanos lo miraron. Confundido. Sospechoso. Respiró hondo. Y él simplemente dijo, «Eres libre». Silencio. Nadie se movió de inmediato. Porque eso no tenía sentido. En ese momento no. No de esa manera. Lo repitió. «Puedes irte». Y esta vez, se fueron. Sin prisas. No hay celebración. Simplemente, se fueron. Como alguien que todavía no lo entiende del todo, pero sabe que tiene que actuar. Gravit observó cómo su nave abandonaba la estación. Luces pequeñas desapareciendo en el vacío. Y cuando desaparecieron, no sintió ningún alivio. Ni siquiera tengo miedo. Él sintió algo diferente. Aceptación. Porque en el fondo, él lo sabía. Eso no cambiaría lo que estaba sucediendo. Eso no evitaría el colapso. Eso no salvaría la unión. Pero haría una cosa. Y solo uno, me aseguraría de que él ya no formaría parte de ello. Regresó a su habitación, se sentó, y permaneció en la oscuridad durante mucho tiempo, sin registrarse, sin denunciar, sin intentar explicarlo, porque algunas decisiones no pretenden ser justificados, están hechos porque deben serlo. Sobre eso, la confirmación ha llegado. 12 nombres, todos están vivos, todos están regresando. Y cuando Voss recibió el informe, ella lo leyó. Una vez, luego otro, y permaneció en silencio. Abrió su lista. Los 12 nombres estaban allí. Los primeros, los que lo empezaron todo. Los observó durante unos segundos, y no los quitó. Porque eso no era una lista de tareas pendientes. Fue un récord, un recuerdo. Fue una conexión. Fue relevante. Y todo esto ya lo habían quitado. No a la guerra. Ninguna derrota oficial. Sin un enemigo al que enfrentarse. Simplemente, ausencia. Falta de apoyo. Ausencia de flujo. Ausencia de futuro. Y cuando el futuro desaparece, el presente pierde su significado. La votación tuvo lugar, sin discurso, sin dramatización. Algunos dudaron, otros simplemente lo aceptaron. Y entonces, una de las organizaciones más grandes de la galaxia ha llegado a su fin. No a gritos, pero en silencio. Los documentos fueron firmados, las estructuras disueltas, los territorios fueron redistribuidos. Y cada miembro salió de la habitación por una puerta diferente, sin mirar atrás, como si, al evitar el contacto visual, podían evitar el peso de lo que acababa de suceder. Pero el peso seguía ahí. Porque, incluso sin explosiones, fue un desastre, completo, irreversible, y quizás demasiado perfecto. En el Consejo Galáctico, la noticia llegó como un eco lejano. No se presentó, no hay urgencia oficial, pero con un impacto que nadie podía ignorar. El rector recibió el informe en su despacho, leyó en silencio, una vez, luego otro, y permaneció inmóvil. Porque, por primera vez, no tenía ninguna historia que contar. No hubo explicación.
No había manera de convertir eso en una victoria, ni siquiera en un empate. Fue simplemente el final. Llamó a Drebacón, no como superior, pero como alguien que necesitaba comprender algo que ya había ido más allá del punto de ser controlable. El anciano llegó sin ninguna prisa. Se sentó y esperó. El canciller habló primero. ¿Cuánto tiempo les llevó planear esto? No fue una acusación, fue un intento de comprensión. Drebacón permaneció en silencio durante unos segundos, y entonces respondió. Esa no es la pregunta correcta. El canciller cerró los ojos por un instante. Entonces, ¿cuál es? El anciano ladeó ligeramente la cabeza. ¿Cuándo empezaron? El silencio que siguió era más pesado que cualquier respuesta, porque la implicación era clara. No empezó hace semanas, ni siquiera meses. Fue inmediato. Recibieron la noticia esa misma noche, dijo Drebacón. El canciller abrió los ojos, y en ese momento algo cambió en su interior. No fue solo una derrota, fue comprensivo. Nunca reaccionaron, siempre han estado actuando. ¿Y ahora? Preguntó. Un último intento, una última esperanza de que aún se pudiera hacer algo. Drebacón lo miró, y respondió con su habitual serenidad. Para la Unión, se acabó. Una pausa. Corto, pero lo suficiente como para prepararse para lo que estaba por venir. Para los demás implicados. No terminó la frase, de inmediato. No era necesario, porque ambos lo sabían. Había más, mucho más. Sobre eso, en un espacio donde no había reuniones, votaciones ni discursos. La última parte aún estaba en curso. Los 4 nombres, aquellos que se habían añadido posteriormente. No hubo juicio, no hubo ninguna acusación pública, nada que pudiera registrarse como castigo. Pero poco a poco, el mundo que les rodeaba comenzó a cambiar. El primero se dio cuenta, cuando no se renovó un contrato importante. Nada fuera de lo común. Sucede. Pero entonces llegó el segundo. Luego el tercero, el cuarto. Reuniones canceladas, invitaciones que nunca llegaron, asociaciones que, sencillamente, no avanzaban. Todo parecía normal, explicable, aislado, hasta que deje de ser, porque el patrón comenzó a formarse. Y cuando se gradúa, ya no se puede ignorar. No estaban siendo atacados, no estaban siendo acusados, estaban siendo remoto, respecto a las decisiones, en cuanto a las oportunidades, en cuanto a las conexiones. Era como existir, pero sin impacto, sin influencia. No hay espacio. Y lo más inquietante, el problema era que nadie podía precisar la razón. No había ningún enemigo, no hubo ninguna acusación. Simplemente, puertas cerrándose, uno por uno, en silencio. 2 de ellos lo entendieron, más rápido que los demás. No dijeron nada, pero ellos lo sabían. Sabían perfectamente lo que habían hecho. ¿Y cuánto costaría eso? Los otros 2 tardaron más, intentaron explicarlo, justificar, reorganizar, pero cuanto más lo intentaban, se hizo cada vez más evidente. No fue un error, fue una consecuencia, y no había forma de revertirlo, porque eso no fue un ataque directo. Era algo mucho más profundo. Fue una ausencia deliberada. Y cuando una especie como la humana decide no formar parte de ninguna ecuación en la que estés, el resultado siempre es el mismo: 0. Sobre eso, Voss estaba observando, no con satisfacción, pero con precisión. Todo estaba sucediendo exactamente como debía, sin desvíos, sin excesos. No se requiere ninguna otra intervención. Ella no lo celebró. No consiguió la victoria. Porque para ella nunca se trató de ganar. Se trataba de completar la tarea. Y aún quedaba una última línea por trazar. Una última consecuencia que debe consolidarse. Porque incluso con la Unión disuelta, incluso con los 12 de vuelta, incluso con todo el sistema reconfigurado, la historia aún no había terminado. Y tal vez, lo más inquietante de todo, fue darse cuenta de que nadie podía decirlo con exactitud. ¿Dónde terminó? El silencio siempre se ha interpretado como debilidad. Hasta que llegó el momento en que todos se dieron cuenta, demasiado tarde, de que el silencio humano nunca fue ausencia, sino estrategia. La sala del consejo parecía ahora más pequeña, aunque físicamente nada había cambiado. Las mismas sillas, las mismas luces, las mismas voces, pero algo invisible se había esfumado: la confianza, no en sí mismos, sino en la lógica misma que había sostenido ese lugar durante 3000 años. Porque todo lo que creían comprender sobre el poder, la guerra y la negociación se había desmoronado sin que se disparara un solo tiro. Y lo más inquietante,
Nadie pudo precisar cuándo empezó exactamente. Drebacon volvió a ponerse de pie, no en el centro sino al fondo de la cámara, observando. Ya no había urgencia en su mirada, solo un silencioso reconocimiento. Era la expresión de alguien que había visto el final antes del principio, y que ahora presenciaba la inevitable confirmación. No vinieron a ganar, murmuró, casi inaudiblemente, como si hablara más consigo mismo que con nadie. Vinieron para asegurarse de no tener que volver a luchar jamás. Pero, ¿qué significaba eso realmente? En otro lugar de la galaxia, lejos de la política y las formalidades, Voss observaba la última actualización del informe. Ni una celebración, ni un alivio visible. Solo la misma postura firme, casi inmutable, como la de alguien que ha terminado una larga tarea pero nunca ha creído que sea el final, porque para ella no lo era. Volvió a abrir el documento. La lista seguía allí. Los 12 nombres de arriba, inalterados, permanentes. A continuación se muestran los otros 4. Observó cada nombre lentamente, como si cada uno tuviera un peso específico, un recuerdo, una decisión. No había odio, ni ira, solo consecuencias. Y esa fue la parte más aterradora. Callahan entró sin previo aviso. Miró la pantalla y luego a ella. ¿Se acabó?, preguntó. Voss no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en los nombres. Depende de lo que consideres un final, dijo finalmente. Él asintió, como si ya supiera la respuesta antes incluso de preguntar. Porque ambos comprendieron algo que el resto de la galaxia aún intentaba asimilar. Eso nunca tuvo que ver con los 12. Nunca se trató de territorio. Nunca se trató de poder. Era una cuestión de principios. Y los principios no son negociables. En la sala del consejo, semanas después, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Nuevas discusiones, nuevos conflictos, nuevas alianzas formándose, como si el colapso de uno de los sindicatos más grandes de la galaxia fuera simplemente otro evento archivado. Pero no fue así. Hubo un cambio sutil, casi imperceptible. Cada vez que se mencionaba la palabra humanos, el tono cambiaba. Ya no había desdén, ya no hubo risas, había precaución. Porque ahora todo el mundo lo sabía. Lo que importaba no era lo que hacían los humanos en la guerra. Eso es lo que ya hacían incluso antes de que ella empezara. Una joven diplomática, recién llegaba al consejo, se inclinó hacia su superior y preguntó en voz baja. ¿Siempre han sido así? El superior dudó un segundo. No, respondió. Entonces, ¿cuándo cambiaron? Miró disimuladamente la parte trasera de la cámara. Había un ser humano allí, sentado en silencio, observando, como siempre. Esa no es la pregunta correcta, dijo. Ella frunció el ceño. Entonces, ¿cuál es la correcta? Esta vez tardó más de lo que me gustaría, más de lo que se sentía cómodo. Y entonces respondió, casi en un susurro. ¿Cuándo decidieron dejar de advertirnos? La pregunta quedó sin respuesta, porque nadie lo sabía. Y tal vez esa era precisamente la intención. Drebacon, ya en su mundo natal, cerraba el último registro. Tenía las manos polvorientas, los ojos pesados por el paso del tiempo, y la mente por fin en silencio. Escribió una última línea, se dio la advertencia y se ignoró. Cerró el libro, pero antes de guardarlo, dudó. Algo pequeño, casi imperceptible. Algo que no figuraba en los registros. Los humanos nunca respondieron a esos consejos. Nunca reclamaron la victoria. Nunca explicaron nada. Simplemente observaron. Como si eso no fuera el final de algo, pero solo un ejemplo. Drebacon miró los viejos estantes. Historias que abarcan 10.000 años. Errores repetidos. Avisos ignorados. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de si el siguiente capítulo ya había comenzado. O tal vez, nunca lo terminó. Porque en algún lugar de la galaxia, alguien, en este preciso instante, podría estar tomando una pequeña decisión. Una decisión aparentemente insignificante. Sin saberlo, quien acababa de encender la mecha. Y lo único que nadie jamás logró predecir, ese era el tiempo que tardaría la mecha en consumirse.